Ahora vamos a escuchar al orador principal y después, inmediatamente después, vamos a ir a los talleres, a las sesiones de talleres que seguirán después. Ahora escuchamos al moderador de esta parte. Yo soy la hermana María Barren, de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de los Apóstoles. Trabajo con los superiores, la Unión de Superiores Generales, aquí en Roma. Para mí es un privilegio estar aquí esta mañana y comienzo felicitando a nuestros hermanos, miembros de la Congregación del Verbo Divino, al celebrar estos 150 años de la congregación. Y así como el cardenal Talgo ha dicho, que sigan siendo misioneros celosos en nuestro mundo de hoy. Ahora le vamos a dar la bienvenida al Padre Steven. El Padre Steven parece que no necesita de una presentación. Él es de la Congregación del Verbo Divino, profesor de la Unión Teológica Católica y donde estuvo enseñando desde 1986. Antes de eso, trabajó como misionero en las Filipinas y ha dado clases y ha dado conferencias en muchos lugares. Ha escrito 21 libros, por ejemplo, Comunidad de Discípulos Misioneros y la continua creación de la Iglesia. También fue miembro de la Conferencia de Iglesias y somos privilegiados de darle la bienvenida al Padre Steven. Padre Steven, bienvenido. Muchísimas gracias, Mary, y buenos días a todos. Es una gran alegría estar aquí y empezar esta celebración de esta misión, reflejando un poco esta misión en ocasión del 150 aniversario del establecimiento de nuestra sociedad. Como pueden ver del título de nuestra locución central, es el título de esta conferencia: la misión de Dios, Missio Dei en el mundo actual. Curar heridas, desafiados por la posmodernidad, aprender de las culturas, inspirado por las religiones. Ahora, como introducción de esta idea de la Missio Dei, la teología de la misión de Dios o Missio Dei, que es el tema subyacente de esta conferencia jubilar, es sin duda la teología que fundamenta la teología y la práctica de la misión hoy en día. El concepto de Missio Dei es un concepto contemporáneo, pero originó a mediados del siglo XX en la teología de Karl Barth y luego en la teología de Karl Hartenstein. En la reunión de 1952 del Consejo Misionero Internacional en Willingen, Alemania. En la Iglesia Católica, esta idea tiene sus raíces en el decreto sobre la naturaleza misionera de la Iglesia ad gentes del Concilio Vaticano II y ha encontrado expresión en la encíclica Redentoris Missio de Juan Pablo II y en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Podemos hablar de la Missio Trinitatis o la Missio de la Trinidad en
en David Bosch, en su magistral Transforming Mission, dice que el concepto se entiende como derivado de la propia naturaleza de Dios. Por lo tanto, se situó en el contexto de la doctrina de la Trinidad, no de la eclesiología o la soteriología, como Bosch continúa explicando que no es principalmente la actividad de la Iglesia, sino un atributo de Dios. Es un Dios misionero. Goldman ha dicho, no es la Iglesia la que tiene una misión de salvación que cumplir en el mundo. Es la misión del Hijo y del Espíritu a través del Padre la que incluye a la Iglesia. Y sigue adelante. La misión se ve así como un movimiento de Dios al mundo. La Iglesia se considera un instrumento para esa misión. La Iglesia existe porque existe la misión, no al revés. Participar en la misión es participar en el movimiento del amor de Dios hacia las personas, ya que Dios es una fuente de amor que envía. En un artículo importante, La teología de la misión, el experto de misión Michael Neubauer ofrece una crítica de Missio Dei y la define el modelo de la salvación de la historia. Él ve una presentación clásica en el trabajo de la misiología sueca. Es la misión de Dios que empieza con Sara y Abraham en Génesis 12. Ahora, yo creo que la misión de Dios empieza, digamos, mucho antes, en el primer nanosegundo de la creación. Así se comprende como seres humanos que aceptan esta invitación para sumarse a la misión de Dios, trabajando con Dios para seguir adelante el trabajo de la creación. Desde el comienzo de la creación, yo hablo de la historia de la misión. Dios está presente en lo que se podría definir una danza entrelazada de espíritu y palabra, un baile que empieza y sigue adelante en el universo. Después de 13.000 millones de historia. Se escribe el espíritu en la energía del amor y en una emergencia de la evolución. Y la palabra, el verbo divino, es un elemento de atracción. En este ámbito, el espíritu ofrece una variedad de posibilidades y también puede persuadir a la creación hacia el orden de la misión divina. Si bien esta danza continúa siempre y en todas partes, en cada partícula del universo emergente y a medida que surge la vida humana en la historia de todos los pueblos, podemos rastrear esta danza particularmente en la historia de Israel y sus escrituras. Y luego en la plenitud de los tiempos, vemos cómo a través del poder del Espíritu el Verbo se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret, quien es ungido por el Espíritu para llevar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los que están afligidos de cualquier manera, para traer libertad a los oprimidos y para declarar el año de gracias de Dios. La danza inspirada por el Espíritu de Jesús debía encarnar, demostrar y proclamar lo que él llamó el reino o reinado de Dios.
este reinado de Dios, el sueño de Dios de un parentesco radical, como dijo Gregory Boyle. Es el sueño de Dios de un parentesco radical entre todos los seres creados. Es la culminación de la creación de Dios. La misión de Dios desde el principio. Jesús encarnó ese sueño en su radical inclusividad e identificación con los pobres de su época. Lo demostró en su identificación con el sufrimiento del mundo a través de sus curaciones y exorcismos, y lo proclamó con su mensaje, a menudo contado en historias fascinantes de la misericordia, el amor, la inclusión, el desafío y la justicia. La muerte de Jesús es una consecuencia directa de su compromiso con el sueño y la misión de Dios. Murió a manos de los ocupantes romanos de Palestina a través de la traición de un liderazgo de su propia nación que reconoció la naturaleza subversiva de su ejemplo y de su mensaje. Pero, como nos dice nuestra fe, Dios en el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos y compartió ese Espíritu con sus discípulos que continúan su danza como su iglesia. Los hechos de los apóstoles relatan cómo sucedió eso y cómo la iglesia reconoció que ahora compartía y continuaba la misión de Jesús de encarnar, demostrar y proclamar el reino de Dios. Y por lo tanto, la iglesia es de hecho misionera por su propia naturaleza y encuentra su existencia y propósito en trabajar como compañera de la misión de Dios Trino. En lugar de que la iglesia tenga una misión, podemos decir que la misión de Dios tiene una iglesia. Quisiera ahora reflexionar sobre 3 implicaciones importantes de esta narrativa histórica. Estas implicaciones ofrecen más profundidad a la teología de la Missio Dei. En primer lugar, la misión de Dios es universal. Como ya he dicho, Dios ha estado en misión en una danza del Espíritu y la palabra desde los albores de la creación. En esa danza, el Dios Trino es activo, presente y amoroso, atrayendo, guiando, persuadiendo, inspirando la evolución de los gases, la formación de moléculas, el desarrollo de los 200.000 millones de galaxias de la creación, cada una con miles de millones de planetas. La danza de Dios, el Espíritu y la palabra da lugar a la primera vida microbiana en la Tierra, guía y corteja el florecimiento de la vida en toda su diversidad y el surgimiento de los seres humanos con su capacidad de conciencia, amor interpersonal. Esas palabras de Edwards, el australiano. La danza de Dios inspira asombro ante la belleza y regularidad de las estrellas y plantea preguntas sobre la trascendencia y el significado de la propia existencia. El Dios Trino nunca ha trabajado exclusivamente dentro de una cultura o pueblo, sino que a través del Espíritu Dios ha estado presente en todas partes y en todo momento, incluso antes de que Abraham fuera llamado, Israel se convirtiera en el pueblo elegido por Dios. Y la gracia está en todas partes, presente siempre en todas partes para cada partícula del universo creado. Segunda implicación de lo que quiero decir es que la misión de Dios es dialógica. El método que utiliza el Dios Trino es dialógico.
como escribió Pablo VI en Ecclesiam Suam, escribió: toda la historia de la salvación humana es un diálogo variado. Dios trabaja en misión, nunca con la manipulación de un monarca, como escribe la teóloga Elizabeth Johnson, sino con la paciencia y la dulzura del amor. Lo que esto significa es que la obra de Dios en misión respeta en todo momento respeta la libertad de los procesos de evolución y la libertad de los seres humanos dentro de ella. Dios trabaja en la misión no fuera de la creación o externamente a ella, sino dentro de ella y con ella. La obra de Dios es humilde y respeta la integridad de cada criatura y de los procesos criados, y permite que florezca la autonomía de las criaturas. Y como dice Elizabeth Johnson, con un experimento, es de manera divertida, es como si en el Big Bang el espíritu diera un empujón al mundo natural, diciendo: ve, vive una aventura, mira en qué te puedes convertir y estaré contigo en cada paso del camino. En el mundo natural, también en el mundo de la humanidad emergente, Dios siempre es un socio que otorga la libertad y la creación, siempre colaborando y la colaboración con las criaturas. Y de eso podemos decir que el Dios trino es el Dios de la vulnerabilidad, un Dios de riesgo, como proclama y reza el poeta Michael O'Shadal. Eres un Dios que asume grandes riesgos, que apuesta por ser amado. Tercero, la misión de Dios tiene un pueblo, una iglesia. Siguiendo la idea del teólogo danés Niels Gregersen, Dennis Edwards sostiene que la presencia amorosa del Dios trino para la humanidad es tan grande que Dios se convierte en parte de su creación, tomando carne, la materia del mundo creado. Escribe Edwards: el cuerpo de Jesús está formado por átomos producidos en los hornos nucleares de las estrellas. Depende de la cooperación de miles de millones de microbios que lo habitan. Existe solo en interdependencia con todos los demás organismos y todos los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. Una de las sorprendentes implicaciones de la visión cristiana de las profundidades de la encarnación es que es una afirmación sobre un Dios que une eternamente a Dios mismo con la carne y la materia. Y también podríamos decirlo de cada pueblo y cada cultura. Pero el movimiento radical de Dios en la encarnación también compromete a Dios con lo particular. En la comunidad de Dios, la plenitud de Dios es revelada, de humildad, de toma de riesgos y de colaboración. Eso de forma muy clara. La Iglesia es ahora una colaboradora en la misión de Cristo y debe comprometerse como lo hace Dios en el primer momento de la creación y proclama al mundo el sueño de Dios y lo hace con la misma libertad, con la misma humildad, con la misma vulnerabilidad, la misma inclusión, el mismo compromiso y la misma disposición a la toma de riesgos. En este contexto podemos decir, con respecto
a la crítica de Stephen Niels, que dice que si todo es misión, nada es misión. Yo digo que si todo es misión, todo es misión. La misión no sirve solo para proclamar el sueño de Dios. Es como he argumentado en mi libro, nuestra labor de cuidado pastoral, de búsqueda de la unidad cristiana y de reevangelización de aquellos que se han vuelto indiferentes. Y la misión es, en palabras de Juan Pablo II, una realidad única pero compleja que se desarrolla de varias maneras. Así que la realidad compleja que se desarrolla de muchas maneras, 4 de estas formas son el tema de esta conferencia del jubileo: curar las heridas, desafiados por la posmodernidad, aprender de las culturas inspirado por las religiones. Al concluir estas reflexiones, quisiera hablar brevemente sobre estas 4 formas en que la Iglesia, en particular la Sociedad del Verbo Divino, participan en la misión de Dios hoy. Curar las heridas, sanar las heridas. Esas palabras del Papa Francisco señalan la urgente necesidad de la Iglesia de sanar las heridas, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella en el mundo. Sanar las heridas del mundo fue el tema del capítulo general SVD de 2024, un capítulo que llamó a la Sociedad del Verbo Divino a ser discípulos fieles y creativos, porque participan en la misión de Dios. Pero antes de que podamos atender las heridas del mundo, insistió el capítulo, tenemos que reconocer nuestras propias heridas. Al aceptar nuestras propias heridas, nos hacemos sensibles a las heridas de los demás. Encontramos en estas heridas, encontrarnos con estas heridas desafía nuestra fe, pero también nos convierten en sanadores heridos, en nuestro deber de aliviar alivio. Debemos las heridas de la injusticia, la violencia en el mundo, las heridas infligidas por una iglesia demasiado rígida y que se ha alejado de la misericordia de Dios, las heridas del mundo natural. Para curar todas estas heridas estamos llamados a colaborar con Dios, que es el gran médico, el gran sanador. Y nosotros estamos llamados como cristianos y como SVD a colaborar con otros fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestra fe, con los que no tienen fe. Y eso para curar las heridas del mundo. También somos desafiados por el mundo posmoderno. Y como dice Thomas Halleck, debemos darnos cuenta de que la secularización de la posmodernidad no ha supuesto el fin de la religión, sino más bien su transformación. Él dice, ha llegado el momento, describe Halleck, de la autotrascendencia del cristianismo. Sí podemos renunciar al egoísmo y al narcisismo, al clericalismo, al aislacionismo y al provincialismo, podemos hacer una contribución significativa a un ecumenismo nuevo, más amplio y profundo. Aprendiendo de las culturas del mundo, nosotros, cristianos y verbitas, debemos participar en ese diálogo sincero y paciente, como lo expresa el Concilio Vaticano II, de manera que podamos aprender de las riquezas que un Dios generoso ha distribuido entre las naciones. Debemos vernos no tanto como mercaderes de perlas, sino como cazadores de tesoros, reconociendo que la lógica de la encarnación nos compromete con la interculturalidad y la inculturación. Nosotros, cristianos,
nos maravillaremos ante la danza del Espíritu y la palabra desde el principio de la creación, que inspiró a los seres humanos con asombro y admiración cuando surgieron el proceso de la evolución hace unos 200.000 años. Con humildad reconoceremos que todas las religiones tienen rayos de esa verdad que ilumina a todos los hombres y mujeres. Como ha escrito el Papa Francisco, el mismo Espíritu suscita en todas partes diversas formas de sabiduría práctica que ayudan a la persona a soportar el sufrimiento y a vivir con mayor paz y armonía. Como cristianos también nosotros podemos beneficiarnos de estos tesoros acumulados a lo largo de los siglos que pueden ayudarnos a vivir mejor nuestras propias convicciones. La misión de nosotros hoy tenemos un Dios de diálogo. Algunas palabras para terminar. Nosotros hemos tenido el privilegio de participar en la misión del Dios Trino y miramos hacia muchos años de colaboración con nuestro Dios Trino en el futuro. Nadie sabe cómo será el futuro, pero el Dios seguirá curando, hablando al diálogo, a la reverencia y a ser inspirados por las religiones del mundo. Como hoy, el Dios Trino nos llama a dar testimonio de la luz para cumplir el sueño divino desde todas partes para todos. Muchas gracias. Thank you, Stephen, for this very profound and thought-provoking presentation on the Missio Dei. I think there's some beautiful images that you've presented us with. The first for me was that image of God. The mission of God begins in that first nanosecond of creation, right from the beginning. And then the invitation to we human beings to partner with God in mission. Because God's dream for mission, which is that radical unity, can only be fulfilled in partnership. That God works with us and even depends on us and on all created things. But this image of the intertwining of the Spirit and the Word, it's such a beautiful image to invite us into mission. And I think the humility of God, that is embodied in Jesus, shows us the way to be missionaries today, that call to continue in that humble and dialogical way of living mission today. There are many points to stimulate our thinking. I invite us to take just a moment of silence, to honor what we've heard, and to prepare for our comments and our questions. Thank you very much. So I now invite you to put your questions to Stephen, your comments. We will gather 3 to 4 questions and then invite Stephen to respond, if that's okay. And as you ask your question, if you can just say your name and your congregation or diocese, please. Welcome. Thank you. My name is Stanisław Groch. I'm an SVD. Steve, thank you very much for the presentation. You've answered that partly in your lecture already, but could you please once more say clearly what this mission of God is? What is God up to? Because you talked about the beginning of it and how it develops, but what is God up to? And the second question or observation is I'm sharing your view that God has never worked only with one people. But when we think about it, is it not a step away from this theology of the chosen people? And the stress put on the fact that God had chosen one particular people and focused on one particular group with all the consequences. Thank you. Father Giadio De Biasio, Italian, diocesan priest, little theologian. Okay.
Father Steve, thank you very, very much. You assumed so much. In fact, the deep incarnation of Elizabeth Johnson, Gregerson, Dennis et al. There is, for me, a little big problem connected with the problem of evil, the problem of original sin, the problem of human sin, the structure of sin, and also the problem of the biological law, because all biological life is connected with the death of other species. In this created universe, there is the strong process of the sufferings, the death, also for human being, also the sin. Now, in Elizabeth Johnson, in Creation and the Cross book, she wrote about God and Christ as the accompaniment of all creation, also human being. But, in fact, in this perspective, God is also the causality of the death, of the sufferings, of the violent law of biological life, the causality of this process. And what is your personal perspective? Thank you very much. Thank you. So first of all, from Stan, what is God up to? Well, I would say, you know, in a way, I think I've said it, Stan, and you know, God doesn't have a blueprint. That's the whole point of. I can't see you over this mic, but that's the whole point of my evolutionary perspective. Is that God has a dream of a completed creation with the participation, the freedom, you know, and the cooperation of all of creation, and so that's what God's up to. God is calling forth the world in partnership with humanity, and in particular, I'll get to this, the second part of your question, in particular with Israel and the church, you know, to create a world of radical kinship. You know, that's so God doesn't have a blueprint. God has a dream. God has a vision, you know. And I personally don't think even God knows what that will look like, except that it will be the work of freedom, and it will be the work of some kind of radical harmony or kinship, you know, of all peoples and all creation together. In terms of you know, the chosen people, I think what we have to remember is that Israel was never chosen for privilege. Israel was chosen for mission. Israel was chosen, you know, Genesis 12, you know, in you all peoples will find a blessing. And of course, the tragedy of Israel in the history of salvation, that Israel always thought that they were better than the others rather than the servants of the others. You know, and so that when God calls people to cooperate in a particular way through revelation, like in Israel, and then particularly for us in Christ in the church, this is not a privilege as such. I mean, it is a privilege, but it is for service. It is for mission. So it's always, election is always for mission. And that has happened since Genesis 12. You know, I think that's where, you know, but in the 13.8 billion years before that, you know, God was working as well, you know, in creation and in the peoples and in their emerging religions and so forth. Okay? Of course, Giadio, we've talked about this many times, of course, it's a difficult question. And I mean, I know, like both Elizabeth Johnson and Dennis Edwards, when they espouse this evolutionary point of view, you know, they acknowledge, you know, suffering, evil, death, and so forth, as the price that needs to be paid
for this evolutionary world. You know, they both admit, and everyone that I know, my last class on Monday back in Chicago was precisely on this issue, and they both say ultimately there is no how do you say, clear solution to this that we know. But, you know, we do believe that one of it is, you know, the resurrection gives us hope. Christ's resurrection gives us hope in this world. So there's an eschatological dimension to this. The idea that God does suffer with the world, and that can make a difference in the world, but that you know, that somehow or another the suffering and everything ultimately is the price that is paid. And I think this makes sense, because if you know, God can take away the suffering or whatever, why doesn't God do it? You know, and you know, how often do we pray for that and everything? I think, you know, the evolutionary perspective makes much more sense, you know, to me than you know, posing, you know, an omnipotent God who you know, could fix everything but doesn't. Well, why doesn't God do it? I think ultimately, you know, an evolutionary perspective, you know, answers that question not adequately, you know, and we still are baffled by it. But I think it's, to me, it's the best solution that I have found, you know, in my years of thinking about this. So, you know, that's all I can say about it at this point. Shalini, go ahead. Yeah, I'm Shalini, a presentation sister working at UISG. This is not a question. I have a number of questions, but partly you have answered. But I just want to comment and appreciate for including feminist thinking into your topic, including Sarah and Abraham, because usually it is forgotten. Thanks very much. And also quoting from Elizabeth Johnson. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Shalini. I'm Samuel, SVD. I just reflect on the aspect of freedom within which human beings or the church partners with God. What is the measure? What is the measure? Because we have divine laws, we have constitutions, we have civil laws, but we are free also. So how do we, to which limit can we go as we partner with God in this mission? Mm-hmm. Good morning, Steve. Maria, Maria, hello. We're both my colleague. we're colleagues at CTU. Maria Simperman, a religious of the Sacred Heart of Jesus, on the faculty at CTU and also on the staff at UISG. Thank you. This was a profound overview that has so much in it. I would just be grateful if you could say a little more on the second section about the mission of God is dialogical, engaging the vulnerability of God and the risk-taking, which invites us to the same. And so my questions to you in here are, where have you seen this? Where is our growing edge? If you're at the 150th anniversary, it's a question for SVD, SSPS, but also religious life. And what is that contribution we are being called to, as you would see it at this time? So the Word becoming flesh is dwelling among us, calling us. Where are the edges that we've not yet touched for the dialogical, and what will it take? Thank you. Thank you so much. I thought it was a very brilliant presentation, and what struck me was enunciating the growth in the understanding of the mission of God. But what worries me is, how is it the more we grow in understanding, the
backward we are going in terms of practice. The institutional church is becoming less conscious of ecumenical dialogue, less conscious of interreligious dialogue, and even promoting Islamophobia. So how do you understand this reality? Can you just introduce yourself, sorry, before? I'm George Jesuit. George, a Jesuit. Thank you. Thank you very much. Thank you for all the questions. Samuel, I'm not sure I catch everything in your question, but you know, the nature of freedom. What does that mean in the context of the parameters of laws and everything else? Laws, certainly, civil laws, church law, the Ten Commandments, and so forth. These are not to stifle our freedom. I think these are parameters in which we can live our freedom. As the old saying goes, the important thing about freedom is not to have freedom from something, but to have freedom for something. And it's this remarkable idea of Karl Rahner, that the more we give ourselves over to God and God's life and God's law, actually, the more free we become. Because freedom is lived out within the parameters of laws. Now, laws can, be set up for their own sake, and then they are destructive, of course, but true laws are actually ways that can enhance and help us develop our freedom, I believe. So that's how I would see this. We need to live, obviously, within the laws of nature. We can't jump off buildings. We can't fly. We're free to do it, but it won't help. And the same with the other laws. That laws are meant for the flourishing of humanity and for the regularity of creation. Imagine if creation didn't have laws. We wouldn't know if the sun's coming up tomorrow. So there's there's that aspect. So that's how I would answer that. In terms of dialogue, Maria, and thank you. It's so good to see you. It's been a while, but I think that this is really one of the great challenges of today. And of course, I mean, you know this better than I. This is the challenge in our communities and in our church of synodality. Synodality is all about dialogue, and it's not something, oh, this is like a new idea. This is rooted in the triune God. This is rooted in mission. It's no accident that, the synod is about communion, participation, and mission. So I see that, and I see, this idea of synodality, and we really need to be converted to this, from the bottom up, from the top down. I mean, absolutely. I see this with an idea that we have developed in our own society, the SVDs. Our former vice general is here, who has written a big, thick book on this called Prophetic Dialogue. Oh, there you are, Antunes, and has written a big, thick book on this. Roger Schrader and I have written about this. But the practice of prophetic dialogue, to dialogue together, to be led by the Spirit, so we can know in our mission, how to join God in God's dream, in God's work, and to do it in a way that's truly prophetic. Whether it means, entering into interreligious dialogue, or simply living our faith, in a difficult anti-Christian situation, or confronting the powers that be about injustice, et cetera, telling the truth in an age of fake news and so forth. All these things, I think, should come out of our dialogue, and it's all contextual.
You know, what mission will be like in Brazil today will be very different from what mission will be like in the United States or in Italy or in Indonesia today. You know, everything is contextual, and it comes out of dialoguing with the situation and dialoguing with each other. In terms of practice, I totally agree. It's so sad that we seem to be, you know, taking steps backward. But I think this is Pope Francis's challenge. I think it's the Triune God's challenge in mission. You know, and my mission, I think, is not just something that's sidelined, you know, in theology or in the church, but is actually at the center. It's why we exist. And so we have to exist in terms of dialogue, in terms of vulnerability, you know, in terms of risk-taking and things like that. You know, knowing that sometimes we'll be hurt, you know, but also knowing that this is the way that God acts, and that we need to, you know, to join in that action. So I hope, George, that helps. But, you know, and I lament myself about that as well. Thank you, Steve, for all those answers. Thank you to all of you for the questions. I think we could spend the 3 days of the conference on this topic alone. It's really profound, and it's the heart, really, of mission, isn't it, for all of us? So sincere thanks to you, and I must say a very sincere thanks for your timekeeping. We had a very short talk, which allowed more time for the questions, but thank you. Thank you so much. Back to Christian.